otro problema va a ser la frustración social de nuestra generación que sabe concierto a Londres y tiene que luego coger ahí. Eso es un movidón. Pero Ryanair no va a existir, no me jodas. Las aerolíneas bajo coste es lo primero que cae. Eso es 3-4 años. Yo no aguanto. 3-4 años aerolíneas bajo coste. Pues me voy a gastar el dinero. Ahí sí que soy a viajar. capaz de ponerte una fecha de análisis, 3-4 años. Ya está todos los puentes a viajar. Esa es otra opción, decir, a ver, ¿cuántos años queda para esto? No, 10, ya está, a quemar. lo digo completamente en serio. Ya no me voy al pueblo en diciembre, me voy a quemarlo. Si hay algo que va a caer por todo el sistema de transporte, 4 años, o sea, Tienes acciones de Ryanair. Véndelas, a ver si alguien tiene acciones. es ultra dependiente del petróleo barato. Sigue subiendo, o sea, las pautas del turismo se acabaron. Volvemos a recuperar el debate de uno en uno y cosas así. Por ejemplo, yo lanzaría la idea de debatir también como el 15M, visto que, pues yo que sé, nos hemos constituido como escuela popular, como en el 15M yo observo dos líneas. Una que va mucho más hacia las demandas institucionales, que no entiendo mucho, pues no me, ¿sabes? Porque no he invertido mucho tiempo en informarme quién lleva tal discurso, quién lleva otro, pero sería un poco la línea de la Asamblea de Sol, ¿no? Personas muy formadas académicamente, con un dominio de cuáles son los niveles burocráticos de administración y formales para realizar esas demandas, ¿no? Que se ciñen un poco al ámbito institucional. Y luego, por otro lado, sí que aparecen iniciativas en otros barrios con algunas comisiones, como por ejemplo la Comisión de Medio Ambiente de Vallecas, que directamente lo que han dicho, mira, nosotros de demandas pues no sabemos muy bien qué es lo que hacer, lo que vamos a hacer es empezar a construir huertos en Vallecas, a tomar, a organizar grupos de consumo, y podríamos plantearnos un poco, con lo que hemos visto, cuáles serían las distintas potencialidades de las dos estrategias. Por un lado, la generación de demandas hacia un Estado o hacia un sistema que está entrando en crisis, y por otro lado, la capacidad de desarrollar estrategias de independencia o de autogestión. Si os apetece también seguir con esta línea de debate, si os parece bien. Pero se necesita gente mayor, porque los jóvenes, y si hay algunos que ni de mayores, es el problema, porque eso es todavía, pues yo no sé cómo ponerlo, pero eso es son sabios de la tierra, del tiempo, tienen una serie de cualidades que no podéis ni imaginar. Y eso no se pone de un año para otro, eso es que es una historia, o sea, que eso tiene que ser gente mayor y gente que sepa, para que se transmita. ¿Tenías la palabra? Sí, que me refiero a los ingenieros agrónomos, que creo que algo sabrán, ¿no? Hombre, saben eso no saben. pero no saben asumir. No de la misma manera. Pero en algún lado habrá libros o algo de alguien. Una cosa son los libros y luego otra cosa. No es lo mismo, ¿eh? Tú pagas un rato con tu abuelo en el huerto y te enseña lo mismo con libros, ¿sabes? Y aprenderlo. Pues no son pedantes los ingenieros. Te voy a contar la anécdota de Cuba, ¿vale? Bueno, una cosa, no hables por todos lados porque la llegues a volver loca. No, pero una anécdota muy curiosa de esto. En Cuba están los ingenieros sin saber qué hacer, hasta se fueron al campo a convivir con los guajiros de toda la vida y dijeron, agüita, ¿sabes? Y toda la reconversión que hubo no fue tanto una cuestión teórica desde la universidad, sino fue gente que salió de la universidad, se fue a vivir con ellos y dijo, ya está la solución, los métodos de toda la vida. Exactamente. Bueno, Y empezaron a darle forma a los métodos de toda la pero vida. esos métodos también están escritos, o sea que tampoco es... Pero no, o sea, hay una pérdida brutal. Sí, sé que hay una pérdida brutal, pero yo creo que recuperar a un cierto nivel tampoco es tan complicado. De todas Ten en maneras, cuenta que los libros estarán basados también en el petróleo. Dirán, mucho tiempo. abona con abono que compre no sé dónde. no, porque un libro de agricultura ecológica no está basado en el Claro, petróleo. pero luego lo más interesante que hicieron ahí fue coger a ese campesino que sabe y mandarlo por todo el alrededor a... ¿Entiendes? Pero que es que no están montando muertos sistema, todos los claro, agricultores montando un españoles, sistema de ¿sabes? tal. Claro, sí, pero Es que... que con que haya varios... Sí, pero eso es una ciencia. Sí, El de mismo acuerdo. sistema que utilizaron con la alfabetización. Exactamente. Eso es una ciencia. Como procesos de educación popular, de recuperación de saberes... La agricultura se aprende mucho a base de refranes, se usan mucho en los pueblos, ¿sabes? O sea, tonterías de agua de
lluvia, ¿sabes? No quita riesgo, cosas así. De todas maneras, yo creo que también nos centramos mucho en intentar planificar todo lo que va a pasar y es un poco la lotería. Ninguno tenemos ni puta idea de lo que puede pasar porque hay 20.000 factores que se nos escaparán y entonces lo más productivo que se puede hacer es tirar para adelante. ¿Sabes? Intentar qué va a pasar si nos va a atacar la policía o la mafia o no vamos a ser capaces o si vamos a ser capaces, no. Pues hasta que no te pongas a la práctica no te van a surgir los problemas. Planificar todo de aquí a 200 años es completamente imposible. ¿Sabes? Hay una práctica que es la mejora. Yo lo veo así, lo veo con todos los proyectos que nos estamos planteando tanto desde Rompeciclo como del 15M y es el tema de que pues, o sea, no es contrapuesto con el estilo de vida actual, ver de una manera integral tanto la lucha política como la autogestión, el aprendizaje ¿sabes? De este tipo y tal. Va a mejorar nuestro bienestar, estamos haciendo un favor a un Estado, sí, pero yo creo que ese es el camino, ¿sabes? O sea, y mientras estemos integrados dentro de eso, de ir aprendiendo, creo que vamos de lujo y no vamos a perder. Creo que nunca se va a perder. La capacidad de supervivencia de la especie es innata, o sea que yo creo que eso lo haría, vamos. Toda una guerra mundial. El problema es las bajas que hay, aunque sobreviva la especie. Y también que no se trata solo de sobrevivir, se trata de vivir bien. Yo creo que eso no hay que perderlo. Vivir bien no significa vivir con vuelos de Ryanair, puede significar otra cosa, más suave. Con barcos de Ryanair. Se trata de vivir bien. Sobrevivir se puede sobrevivir un campo de conversación, como una cárcel. Yo voy de vacaciones a Indonesia. Me voy a comprar un barco a vela y lo voy a llamar Ryanair. Joder, salió el otro día una noticia de la última moda de barco de vela. Pues se viajará con bandas, que los viajes serán viajes de verdad. Y yo sé, no como ahora. Los militares del siglo XIX a los barcos de vapor les costó desplazarlos. Hasta principios del siglo XX no los desplazaron. Por lo tanto, revolucionaron todo el sistema de velas. Pero también lo que transportaban era menos peso. De Estados Unidos a Europa, durante mucho tiempo aguantaban el tren de los... Pero la masa de mercancías era también inferior, ¿eh? 15 días lo hacían los pero se perdieron el que eran cadenas de las fabricación y de la gasolina, que ni siquiera de carbón, y luego adelantaban hasta que haya visto que sí, carbón. Pero de joven siempre tienes esa cosa, pero cuando se maneja... ¿Queréis comentar algo más? ¿Alguna duda? Vamos cerrando. Son las 9:15. Si alguien tiene alguna duda de algo de la charla o quiere entrar en algo, no sé. A todo esto, como os dije, la charla está basada en un texto, es un resumen, el texto está aquí, si queréis hacer una fotocopia ahí os lo lleváis, también os puedo mandar por mail. ¿Vale? Sí, por mail.